nombre es Esteban Estrada, soy del Instituto Rumiñahui. Hoy voy a hablar de las harinas y sus importancias, que son características, etc. Las harinas, especialmente la harina de trigo, son para el pan, pero en esa harina de trigo se dividen harina de trigo fortificada y harina de trigo foja. Harina de fuerza o fortificada tiene un 11 y 13% de proteína, ideal para los panes. En cambio la foja solo tiene el 8 a 10% de proteína, y esta es especialmente para hacer bizcochos o pasteles o cupcakes, etc. Gracias a esto, ¿por qué la harina de trigo es la más utilizada? Porque la harina de trigo actualmente es la que tiene más gluten, y con el gluten se hacen los panes, todo tipo de panes, bizcochos, galletas, masas fermentadas, etc. Harinas integrales, esas dan sabor y nutrición. Y toda harina integral son partes de granos, salvado, germen y endospermo. Estos tienen fibra, vitaminas y minerales. Requieren más hidratación y pueden resultar en una miga más densa. La miga es más densa. Y ejemplos de esto es porque podemos hacer con panes integrales, galletas integrales, muffins integrales. ¿Qué harina integral? Con esa explicación con eso podemos. Pero no solo la harina integral debe estar solo harina integral. Ahí debe de entrar la harina de trigo o la harina de centeno, que es otra variante de trigo que también puede con esa harina podemos hacer el pan. Harina de centeno. Esa harina de centeno, como está explicando, es para hacer panes rústicos, que absorben mucha agua, importante para la textura. Son muy importantes para esa textura. El sabor es terroso, miga densa y tiene menos gluten que la de trigo. Y a la vez tú mismo puedes ver el sabor, que es más dulce que la del trigo, ya que tiene una base más digestibilidad. Harinas sin gluten. Estas harinas sin gluten son harinas ya aparte, ya que estas harinas van combinadas, digamos, harina de trigo con otras harinas, que son harina de arroz, harina de almendras, harina de coco, harina de tapioca y harina de garbanzo. Desafíos en la planificación. Estos sin gluten proporcionan una estructura de elasticidad. Estas elasticidad tienen goma Santana, almidón de tapioca para mejorar la textura. ¿Por qué mejora la textura? Porque va a ser un pan sin gluten. Digamos, los que tengan enfermedades y no pueden consumir el gluten, hay esa posibilidad de que consuman, y para eso están esto. Pueden hacer panes sin gluten, bizcochos sin gluten, galletas sin gluten. Harinas de maíz o otros cereales. Estas harinas de maíz son ideales para hacer arepas, tortillas, panes de maíz. Son precocidas y otras son finas. Las precocidas son para hacer arepas y las más finas son para polenta, para panes polenta. Harina de avena aporta una humedad y un sabor suave a los productos horneados. Harina de arroz se usa para espesar salsas o preparar mochis. Harina de quinoa, muy nutritiva y, como lo
dicen, quinoa, pan de quinoa. Todo eso son muy importantes para nosotros mismos hacer una receta, y todo en base de esto. No se olviden de poner el principal, que es la harina de trigo o la de centeno, para que les salga bien su pan o sus muffins, sus bizcochos. Todo esto, cuando tú lo unes y lo personificas, pueden ser muy saludables, pero a la vez el pan sin gluten, aquí en vez de la harina de trigo es mejor la harina de centeno. Obviamente debe ser la cantidad exacta, por eso hay que formular. Para hacer un pan también hay que formular un pan. ¿Cómo formulas? Con una regla de 3. La harina de trigo siempre va a ser el 100% para sacar los porcentajes o la cantidad que necesitamos para hacer el pan, que es como los huevos, de levadura, azúcar, todo eso para en un pan, leche o agua. Y a eso, de esa harina de trigo, tú vas a ver aumentar ese 100%, también aumenta también la harina que tú deseas utilizarla para hacer cualquier preparación. Estos tipos de harina son muy importantes para todos, ya que podemos diversificar todo tipo de panes, como por ejemplo los panes normales con los panes integrales, los panes ayuyas con los panes, en vez de panes son empanadas, bizcochos, los monchis que saben hacer los asiáticos con harina de arroz. Todo eso es base a que es una preparación muy importante, y la harina es la base más importante de todo eso para la preparación. Y esa harina nos ayuda saludablemente tener gluten como a no tenerlo. Ese es mi informe. Muchas gracias.